Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. La verdad es que hay programas que se disfrutan y mucho, y uno de ellos va a ser este. Vamos a hablar de una obra, de un libro que solamente el título ya despierta pues mucha curiosidad. Se llama Los Ángeles del Sol, pero ahora cuando hablemos con su autor, cuando hablemos con Joaquín Senén, todavía nos va a despertar más curiosidad, incluso admiración. Permítame que le saludemos. Joaquín Senén, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues nada, encantado de saludaros. Hoy nosotros de que estés ahí con nosotros y más con esta obra, Los Ángeles del Sol, que nos va a hacer viajar por muchas etapas. De momento vamos a empezar en este libro en el siglo XVI, pero si te parece, y antes de hablar del libro, de Los Ángeles del Sol, ¿por qué no hablamos un poquito de ti, te parece? Bueno, como queráis. Yo creo, tú no eras buen estudiante y no tenías mucha intención de escribir, ¿no? Pero ¿qué te No, ocurrió? yo era muy rebelde y cuando tuve oportunidad rápidamente me salí del instituto para consternación de mis padres y me puse a trabajar en el sector calzado. Ajá. Nunca tuve mucho interés por la disciplina del colegio, aunque he sido una persona curiosa, he sido muy rebelde y bueno, y esas fueron las circunstancias. Pero al final decides que escribir y no fue casi voluntario el hecho de escribir. No, en absoluto, vamos, eso para mí hubiera sido una tortura. Esto fueron unas circunstancias adversas que atravesé a lo largo de mi vida y que, en fin, yo fui un empresario, primeramente empecé como un trabajador en el sector calzado, cuando vine del ejército me puse como autónomo y me fueron muy bien las cosas, durante 30 años como autónomo, hasta que las cosas me empiezan a ir mal y todo empieza a derrumbarse a mi alrededor. La empresa, la salud, en fin, problemas familiares y al final termino con un infarto y en el psicólogo. Y es el psicólogo el que me recomienda empezar a escribir para gestionar bien los sentimientos y que empezar a hacer poesía. Imagínate cómo me tomaría yo esto. Madre mía. ¿Y escribiste mucha poesía o no? Pues me costaba mucho, sí, le hice caso al hombre porque la verdad que aprendí mucho con él, le estoy muy agradecido. Él me dijo que me iba a reeducar, que me iba a hacer un hombre completamente nuevo para que supiera gestionar mejor la vida y que supiera aprovecharla. Efectivamente lo hice, le hice caso, empecé a escribir unas poesías muy sencillas, en principio eran simples dedicatorias a una persona que había cumplido años y demás, hasta que hice ya algo más complejo. A un buen amigo mío, presidente de la Asociación Cultural y Montañera Cuantamontes, lo llevé a un certamen y mira, bingo. La primera acerté y gané el concurso y de ahí ya me piqué y ya fui haciendo un poquito más de poesía hasta entrar posteriormente a la literatura. Qué bueno. Oye, tú eres un enamorado de la naturaleza. Sí, sobre todo lo que es el medio alpino, sí. Enamorado, obsesionado, vivo para la naturaleza, soy un totalmente inadaptado social. Yo estoy a gusto cuando estoy en el monte, en el medio natural, y solamente recurro a la ciudad, al mundo urbano, para conseguir los recursos necesarios para volver a ese medio que es donde me encuentro feliz y a gusto. Y haces algo que se denomina arqueología alpina. ¿Qué es la arqueología alpina? No es lo que yo hago, sino a lo que he tenido que recurrir, que es una variante de la arqueología para poder escribir algunas de mis cosas. Bueno, la arqueología alpina es un estudio arqueológico, como dice la palabra, de lo que es, digamos, la forma en que los antepasados subían a las montañas, ¿no? Y qué les motivaba a subir a las montañas. Sobre eso es un apartado de la arqueología que pasa como con las enfermedades raras, ¿no? Que a muy pocos interesan y a algunos locos iluminados como yo, pues eso nos apasiona. Yo he estado cotillando algunos de tus documentales, de los que ahora hablaremos, por ejemplo, lo de las fundiciones de hierro, donde tenían el hierro. Me parece mentira que sí. allí al lado, claro, por ahí podemos pasar todos y no darnos ni cuenta de lo que, No, de lo que en estamos absoluto, pisando. en absoluto. Esto es algo que yo pues relacioné casualmente, ¿no? Andando por la zona, porque siempre estoy investigando, y son unas montañas que están muy cerca de donde yo vivo, de mi lugar de residencia, están además dentro de lo que es el término municipal de Elda. Me di cuenta que habían allí pues unos materiales metálicos. En principio yo me puse muy contento, creyendo que eran unos trozos de meteorito. Pensaba que me había tocado la lotería porque algunos de estos meteoritos
metálicos pueden llegar a valer varias veces su peso en oro. Hombre, claro. Cuando llegué a casa y empecé a investigar, al final me fui a ver a un buen amigo, que es el director del Museo Arqueológico de Elda, don Antonio Poveda, y me dijo, estos son restos de fundición, y donde los has encontrado, pues seguro que haya un asentamiento humano bastante antiguo, ¿no? Un yacimiento. Y me puse a investigar y efectivamente así era. Entonces vi que estaba catalogado como un asentamiento de poca importancia, ¿no? De agricultores, ganaderos, recolectores de la época de finales del Bronce y lo que fueron estos primeros indígenas de la zona que dieron lugar posteriormente a los íberos, ¿no? Los íberos, sí. Al ver que había los restos de fundición, digo, pues estos no eran unos simples agricultores y ganaderos. Investigué un poquito más y vi que, claro, efectivamente tendrían que haber tenido hornos de fundición. Traté los hornos de fundición, normalmente siempre están cerca de los yacimientos de hierro. Localicé los yacimientos de hierro en una montaña muy cercana, apenas 2 kilómetros de allí, que es La Mola, y luego vi geológicamente cómo se formaban esas vetas de hierro y también lo explico en el vídeo. Qué bueno, pues lo tienes que hacer, amigos, de verdad se lo recomiendo. Métase en la página de Facebook de nuestro amigo Joaquín Senén y busquen los tesoros de nuestro entorno. Se van a sorprender y mucho. Oye, de alguna forma tú empiezas a escribir gracias al Cid. A ver, cuéntanos eso. ¿O bueno, te motiva mucho el Cid? Ya sé toda la vida he sido un apasionado de la montaña, ¿no? No soy realmente un alpinista, o sea, a mí me ha gustado vivir en el medio, ¿no? Soy casi un habitante de ese medio, más que un alpinista, ¿no? Más que vivirlo como un deporte. Ajá. ¿Y qué es lo que ocurre con el CID? Pues cuando yo empecé a tener un mínimo sentido de uso de razón, ¿no? Con 4 o 5 años, la primera montaña que yo contemplo desde el barrio donde vivo, yo vivo en una casa de planta baja, en la frontera entre Elda y Petrel, fue la montaña del Cid. En ese momento me quedé muy impresionado, fue una impronta, como la gallinita que sale del huevo y ve, lo primero que ve ya lo concibe como su mamá. Pues yo al ver esa montaña me quedé completamente fascinado e improntado y con un deseo irresistible de viajar y de visitar ese lugar, ¿no? Que me pareció una mole que se elevaba prácticamente hasta el cielo, ¿no? No fue hasta los 17 años que subí a esa montaña, además en unas circunstancias muy complicadas, porque subí por su cara norte escalando, que es una pared que tiene 260 metros, la primera ferrata que se hizo aquí en Alicante. Caramba. Y cuando llegué a la cumbre le dije a mis amigos que jamás en la vida volvería a escalar. Mentí, a la semana siguiente estaba escalando las paredes de Escuela del Marín y esa montaña siempre, en fin, no solamente que ha quedado una impronta en mí, sino que en todos los ciudadanos de mi valle, tanto de Elda, Petrel, Monóvar, está además en los escudos de los principales clubs alpinos, tanto de Elda como de Petrel, también están formando parte de su escudo, ¿no? De su escudo de armas. Y todos tenemos esa fascinación por esa montaña, por sus hechuras, por su altura, por su envergadura. Y esta es, digamos, que la montaña o la excusa determinante para crear una gran historia, que fue la que se recoge en este libro que acabas de mencionar, que es Los Ángeles del Sol. De los que ahora hablaremos en un ratito. Oye, tú ya tienes una reputación muy interesante como divulgador medioambiental. De esto realizáis muchas actividades que si quieres tú la vas contando, pero a mí hay una que me gusta especialmente y es la de Cuentamontes inclusivo, que Sí. os dedicáis a ayudar a gente ciega o a gente con discapacidades motrices a subir a las montañas. Sí, yo principalmente la actividad, digamos, cultural con esta asociación de Cuentamontes. En principio era Cuentamontes, ¿vale? Pero Cuentamontes se dedicaba a lo que era recopilar y hacer concursos de pintura, fotografía, literatura que tuviera que ver con el medio alpino. Y dentro de esta asociación surgió este apartado que es Cuentamontes Inclusivo, que básicamente a lo que nos dedicamos es a subir a discapacitados motrices y a ciegos a las cumbres de las montañas. Pues es algo muy gratificante, ¿no? Es algo muy gratificante porque personas que no pueden practicar este deporte pues se ven con las personas que entre comillas somos normales, pero cada uno tiene sus deficiencias y cuando los llevamos hacen una actividad que se supone que no podían realizar y la hacen con nosotros, subimos a esas montañas y tal. Yo tengo amistad además con un ciego que se llama Luis, que siempre tengo la manía de decirle, mira Luis, mira esto, mira lo otro, y siempre le estoy explicando las cosas, le cojo de la mano
empiezo a señalarle y como no es ciego de nacimiento, empiezo a describirle y a través de mis ojos y de mis palabras comienza a ver. Le pongo en las manos hierbas aromáticas que aquí en el Mediterráneo abundan mucho, para que las huela, les explico sus propiedades. Y, en fin, es algo excepcional. Hay que ver cuando llegas a una persona que no ha podido andar en su vida o que se ha quedado incapacitado para poder caminar, ¿no? Y lo llevas a una cumbre y lo ves que se emociona y empieza a llorar. Madre mía, y acordarme ahora, me estoy acordando de una persona. Y tú mismo te emocionas, ¿no? Te emocionas al verlo también. Y lo vives con él. Es algo muy, muy emocionante, es algo muy gratificante. No sé cómo explicarlo. Hemos conocido un poco al personaje, hemos conocido un poco al autor, hemos conocido un poco a Joaquín Senén. Y ahora, si te parece, no me digan que no es interesante el personaje, lo es y mucho, pues imagínense su obra, Los Ángeles del Sol. Esta es un libro que tú mismo dices que está distribuido en 4 partes. Y en la primera de ellas nos vamos hasta el siglo XVI. ¿Qué nos encontramos en la primera parte del libro? Bueno, en el siglo XVI lo que hago es, a mí me interesa contar una historia de aventuras que se va a dar en un lugar en los Andes, en el cual hay una montaña. Ya te digo que tengo una impronta desde que tenía 4 o 5 años con esta montaña de mi valle, que es el Cid. Yo quería situar una gran historia de aventuras en esta montaña. Entonces, como aquí resulta imposible, y en una ocasión me encuentro a unos ecuatorianos en la cumbre del Cid, hago amistad con ellos, comenzamos a salir y empiezan a hablarme de las montañas, de las grandes montañas de Ecuador. Sí. Y empiezo a investigar no solamente las montañas, sino también su historia, ¿no? Y la historia de los incas, ¿no? De un gran imperio que se extendía desde Ecuador hasta Chile, desde la Amazonía hasta las islas de la Polinesia, y por eso comienzo esta historia situándola en Vilcabamba, en el antiguo, digamos, cuando se había hundido todo lo que es el Tahuantinsuyo y los españoles habían tomado las principales ciudades como Cuzco y Lima. Hay un gran líder que es Manco Inca, que trata de reconquistar su imperio. Entonces estamos hablando de una época en el siglo XVI donde el imperio de los incas se ha derrumbado estrepitosamente y un gran líder trata de recuperar los antiguos territorios, los antiguos reinos. No solamente le van a avanzar las alianzas políticas que haga, reconstruir un gran ejército, sino que además tiene que solicitar la ayuda a las fuerzas celestiales. En este caso había una ceremonia que se llamaba la Capacocha. Manco Inca ordena la peregrinación de la Capacocha, que se va a dirigir a este monte, que curiosamente se parece y es exactamente igual que el Cid, que la montaña la montaña emblema de mi valle. Lo que pasa es que 5 veces más alto, y al mismo tiempo que van a ofrendar allí unas criaturas en oblación a Viracocha, que es el dios de la creación, también se van a poner en contacto con los enviados de estos dioses, que son los ángeles del sol. Madre mía. Y eso, ahí has investigado mucho. Yo sé que esta primera parte es muy histórica, has tenido que investigar un montón para de alguna forma recrear la forma de vida y la ambientación de lo que allí existía. Exactamente. A mí me interesaba mucho mostrar lo que era todo el contexto histórico, cómo esta gente, porque, no sé, tendemos a pensar que cuando Pizarro entra allí con una cantidad de soldados realmente diminuta, ¿no? En comparación a las fuerzas que esta gente era capaz de mover, pensamos que aquellos eran, no sé, pues una especie de desarrapados, ¿no? De gente prácticamente que estarían en el Neolítico, ¿no? Y cuando profundas un poco en la investigación, te sorprenden muchísimo de la complicada organización, de la tecnología tan avanzada que tenían para la época. Lo que pasa es que mucho de ello se perdió. O sea, la arqueología apenas ha descubierto un 10% de lo que se oculta allí, ¿no? Y luego, pues, la aculturación que emprendieron los europeos en esa zona y que produjo, pues, prácticamente una destrucción de su cultura y de su pasado, y que, claro, cuando haces esa investigación te sorprendes y muchas veces dices, pero madre mía, pero si no tengo que echar mano de la imaginación, si solamente con la realidad del pasado, de lo que allí sucedió, es algo absolutamente fascinante. Entonces traté de crear el contexto histórico lo más fiel posible para mostrar cómo se organizaba el ejército, cómo era la curia sacerdotal, el pueblo, en fin. Y todo eso mostrarlo con la mayor fidelidad posible, pero siempre, claro, dentro una ficción, ¿no? Es una historia, es una ficción,
Pero al menos eso sí, el contexto histórico que fuera lo más fiel posible, sí que me costó bastante conseguir esa información. Porque además del siglo XV siglo XVI, pasamos a nuestra época, ¿verdad? Sí, al siglo XX y después al siglo XXI. Sí. Es que lo que ocurre es que esta novela, como tú muy bien has dicho, este libro, está dividido en 4 partes, pero que en realidad cada parte en sí misma tiene categoría propia de novela. La primera parte ocurre en el siglo XVI, es una novela en sí, que tiene un comienzo y un final. Lo único que pasa que lo que va a ocurrir, y en ese punto geográfico, en esa montaña donde iban a hacer sus peticiones, sus oblaciones, sus rogatorios a las fuerzas celestiales, van a quedar unas repercusiones, unas reminiscencias que luego las personas que van a ir en el siglo XX y en el siglo XXI les va a afectar directamente. Entonces tenemos una primera parte, una segunda, una tercera, cada una ocurre en el mismo espacio geográfico, pero por personajes distintos y en épocas distintas. Qué bueno. Y vamos también a entrar en contacto con lo paranormal. Sí, sí. No era mi intención, de verdad. Yo soy un escritor, de los que se llaman brújula, no de mapa, ¿no? Sí. Empiezo a escribir una historia y después me van surgiendo otras cosas. Y aquí te traicionan 2 cosas. Por un lado, el subconsciente. Yo siempre he sido una persona, a pesar de que fui un mal estudiante, pero siempre fui una persona muy curiosa, muy autodidacta. Siempre he querido saber el porqué de las cosas, ¿no? Y una de las cosas que más me ha inquietado, pues es como a la cualquiera de nosotros, pues es la trascendencia, ¿no? La religión, el saber si detrás de esta vida habrá otra vida. Entonces, sin pretenderlo, al final el subconsciente me ha llevado a estas cuestiones y aparecen fantasmas, aparecen reencarnaciones, aparecen apariciones marianas y aparecen entes, digamos, del espacio exterior, ¿no? Entes del espacio exterior que podríamos denominar los ángeles del sol. Y si quieres te explico un poco el origen y la teoría que yo tengo con esos ángeles del sol. A mí me parece perfecto. A ver, la teoría sobre los ángeles del sol, que es el título de este fabuloso libro, que no me digan que no les está apeteciendo ahora mismo ir a comprarlo para empezar a leerlo. Los ángeles del sol. A ver, explícame el porqué de los ángeles. Bueno, verás que en la portada del libro de los ángeles del sol, que la tenemos aquí, aparece este monumento. Este monumento es real. Está en el conjunto monumental de Tiahuanaco, se le llama la Puerta del Sol. Formaba parte probablemente de un templo muchísimo mayor. Ahora en este momento no se sabe cuál sería de los templos, porque allí había muchos. Y en el cual aparece en la parte superior, en el frontispicio, aparece aquí el dios creador Viracocha, que siempre se le representa con forma antropomorfa, sujetando 2 bastones o dos báculos. Y luego tenemos a ambos lados 24 seres antropomorfos alados, a los que yo llamo los ángeles del sol. ¿Por qué los llamo los ángeles del sol? Pues bueno, hace 14.000 años, durante la última glaciación permitió que el estrecho de Bering se congelara y que una comunidad de origen asiático cruzara y bajara desde Norteamérica por toda la costa occidental del Pacífico, atravesando Centroamérica hasta llegar a Sudamérica y situarse en los valles fértiles de los Andes, ¿no? Inmediatamente empezaron a ver en el cielo unas luces, unos fenómenos luminosos que nosotros hoy llamamos el fenómeno ovni, pero que ellos empezaron a relacionar directamente como seres enviados de sus propios dioses, ¿no? Para ellos el dios de la vida, el dios de la resurrección era el dios Inti, que era el sol, y empiezan a relacionar pues estos ovnis, que nosotros llamaríamos ovnis, con esos enviados del dios Inti, ¿no? el dios de la luz. Por eso, tanto los incas como culturas precedentes, como la cultura nazca, hacen aquellas construcciones gigantescas sobre el suelo, que son los geoglifos, que son unos dibujos que ellos diseñan en el suelo, que solamente son interpretables desde arriba. Solamente podemos ver lo que son desde arriba y que fueron descubiertos cuando se inició la aviación en esas zonas, y que yo relaciono directamente estas representaciones como una especie de ofrendas que hacían a esos enviados del dios Inti, los ángeles del sol, que también quedan representados en estos antropomorfos alados que aparecen en la Puerta del Sol y que representó la cultura tiahuanaco.
O sea, que de alguna forma tú buscas o tiene un trasfondo este libro pues espiritual o pseudo espiritual, porque estás buscando la explicación de los dioses, del universo, del ser humano, de alguna forma explicar qué pintamos todos aquí. Exacto, exacto, pero esto al final, exacto. Yo en principio lo único que pretendía era hacer un libro de aventuras para que la gente se lo pasara bien, una aventura absolutamente trepidante, ¿no? Donde la acción se solapara unas con otras y que mantuviera en vilo constantemente, ¿no? Y además, echando un poco de mis recursos de poeta, pues también introducir dos potentes o tres potentes historias amorosas para también, pues, esa nota de pasión, pues introducirla en el libro, que también es un gran ingrediente, ¿no? No pretendía mucho más, pero como ya te digo, el subconsciente me va llevando un poco a todas estas inquietudes religiosas o espirituales, filosóficas, y eso aparece sobre todo al final. Y ahí trato de dar una explicación casi pseudocientífica, no religiosa, de lo que puede ser Dios, el universo y nuestro papel en el universo. Este libro es absolutamente positivista y lo que trato de transmitir al final es que nosotros tenemos un papel que cumplir, que somos necesarios, que somos muy importantes y que debemos aprovechar esta vida porque bien merece la pena vivir. El hombre Sobre todo tiene ese mensaje positivista. El hombre es muy importante. Fíjate que últimamente parece que todos los mensajes que recibimos es de que parece que somos el problema de todo. Y no, el hombre es muy importante y realmente tiene casi todas las soluciones. Oye, déjame un segundito que tenemos que poner, nada, cuatro comunicados y seguimos. Pues ya te cuento cosas que nos están preguntando nuestros oyentes, ¿vale? De acuerdo. Dame un segundito. ¿Verdad? Gracias. Tiene el pueblo 7 llaves para 7 puertas. Son 7 puertas al campo. Las 7 abiertas. Sepúlveda te espera.
Bueno, pues seguimos con Joaquín Senén, autor de Los Ángeles del Sol. Hombre, yo creo que les habrá despertado mucha curiosidad el libro, ¿eh? Fíjense que tenemos aventuras, tenemos viaje en el tiempo, vamos del siglo XVI a la época actual, distintos personajes, amor, temas paranormales y filosofía. El tema no está nada mal todo esto junto. Oye, ¿me permites que te haga unas preguntas que nos hacen aquí nuestros oyentes? Naturalmente, a ver si soy capaz. Pues mira, Luisma de Impulso Literario nos dice: ¿los personajes del siglo XX y del XXI son reales? Buena pregunta. Buena pregunta. Sí, sí, hay algún personaje que es real, pero que le pongo otro nombre, no le pongo el nombre real que tienen. Solamente en la segunda parte del libro sí que me refiero a ese personaje que no conocí directamente, sino a través de un buen amigo, Sí. que lo conoció en Bolivia y en Perú, que es Doña Joaquina, que es un personaje con una fortaleza enorme, porque al mismo tiempo que es una mujer indigenista, es una mujer comunista, es una persona que sirve de guía a las expediciones que van a las montañas de los Andes. O sea, es una mujer extraordinaria y que realmente existe, y hasta sus hijos que menciono en la obra también existen, ¿no? En concreto, la historia tal y como la cuento no es exacta, pero el personaje sí que es real. Y otros personajes están basados en personajes reales, porque no soy un escritor tan hábil como para imaginarme determinadas personalidades. Me resulta más fácil coger una personalidad de una persona que me gusta mucho y trasladarla al personaje de ficción, ¿no? Pero también existen hechos y cosas que comento aquí que sí que han ocurrido en la realidad, a mí personalmente o a otras personas, pero por salvaguardar esa intimidad no me refiero a quiénes son en concreto. Muy bien. Mira, Verónica Martínez Amat, de la que luego después hablaremos un momentito, pues tengo mucho que agradecerle, nos pregunta: ¿qué hay de real y qué de ficción en la novela? La novela es una ficción, pueden aparecer, ya digo, algunos episodios o anécdotas que pertenecen a vivencias mías o ajenas, pero en realidad toda ella es una ficción. Incluso cuando me refiero a la primera parte del libro, que es una novela histórica, sí que todo lo que es el contexto histórico se ciñe lo más posible a esa realidad, pero es una ficción. Es también una ficción. Yo creo que fundamentalmente la obra es casi toda una ficción, pero preñada o mechada de algunas anécdotas o algunas vivencias que son prestadas de otras situaciones reales, pero que a una vez incorporadas al libro son una ficción. Oye, ¿y las reflexiones filosóficas son tuyas? Sí, sí. Son mías, pero no salen de la nada. El mismo Albert Einstein estaba muy preocupado por el tema de Dios, ¿no? Era para él una incógnita importante. Era un hombre también profundamente religioso y se esforzó por demostrar científica y matemáticamente la existencia de Dios. Stephen Hawking, que decía que con la ciencia no hacía falta ya recurrir a Dios, porque la ciencia era capaz de dar respuesta a todas las incógnitas a las que se enfrentara el hombre, también a veces se contradecía y decía que había cosas que no se podían entender si no eran con la presencia de Dios, ¿no? Entonces es un largo proceso, ¿no? de escuchar a unos y a otros. Yo he pasado por ser de niño, pues creyente, pues asimilando la cultura religiosa que me administraron mis padres, a pasar a la adolescencia y ser prácticamente un ateo radical, materialista, que todo lo que no fuera ciencia eran supercherías, y después, tras unas vivencias y muchos años y unas experiencias también pues impactantes, personales, pues ya cuestionar mi materialismo, ¿no? Y cada vez, a medida que me voy acercando más a esa frontera ya de la vejez que estoy ya comenzando a atravesar, Hombre, pues no ya fastidies, no digas eso. creyente cada vez.
Oye, nos pregunta también Verónica, nos dice, ¿cuáles son tus próximos proyectos literarios? Pues le voy a contestar, pues quedé tan sumamente sobrepasado cuando tuve que proceder a lo que era la corrección, porque la corrección para hacerla me la hice en compañía de una señora de aquí, de Elda, que es una superdotada, porque es una señora que tiene conocimientos de filología, sabe muchísimo de poética, de literatura, es profesora de inglés, francés, toca el piano como una virtuosa, sabe pintar en todas las técnicas literarias. Entonces, Isabel Esteve, que es como se llama esta señora, pues me tiré 2 meses y medio en su despacho, porque tuvo la amabilidad de corregirme la obra y, y fue terrible porque claro, lo que era el borrador tenía 700 páginas. Y ella empezó a meter el bisturí y todo aquello que no era determinante, que no era preciso para lo que es la historia, pues recortando. Y algunas cosas pues me causaron muchísimo dolor, porque fue información que me costó muchísimo desarrollar. Y cosas que se me ocurrían que también me costaron muchísimo. Pero reconozco que tuvo razón. Entonces me quedé tan sumamente agotado y sobrepasado que dije, no vuelvo a escribir un libro en mi vida. Sí que es cierto que tengo 2 libros en la cabeza. No, también dijiste que no ibas a volver a escalar en tu vida. También dije, por eso que soy un mentiroso compulsivo. Pero oye, perdona, cuando estoy mintiendo digo la verdad. Sí, cuando estoy mintiendo en el momento de mentir, estoy diciendo la verdad. Estoy de acuerdo. Pero luego se demuestra que he mentido. Me he mentido hasta a mí mismo, ¿no? No, que no has mentido, has cambiado de idea, que es algo realmente bueno. Sí, he cambiado de idea. Claro. Entonces, yo en este momento estoy tan sumamente sobrepasado que de verdad que he quedado muy escarmentado, que digo, esto de la profesión de escribir es muy complicado, no lo vuelvo a hacer jamás. Pero sí, probablemente vuelva a reincidir y probablemente pues sea pues eso, pues también una época pues eso, que te sumerges en esto, que solamente vives para crear y que es sumamente satisfactorio. ¿Sí? Yo estoy seguro que volverás a escribir. Oye, nos pregunta Luisma, ¿qué parte ha sido más difícil de escribir? ¿La histórica o las posteriores o las actuales? No me lo había planteado. Me estás haciendo una pregunta que de verdad no me la había planteado. Pero sin duda la histórica ha sido la más complicada. Porque la otra he echado mano más de lo que es ya la imaginación y de mi experiencia como montañero. Hay que tener en cuenta que el resto de la obra se va a plantear siempre en un escenario geográfico que es una montaña, y van a suceder cosas que tienen que ver un poco con la experiencia de toda mi vida como montañero ya experimentado, ¿no? Entonces no me ha sido tan complicado, sí que me he tenido que documentar a veces pues cuestiones técnicas, cuestiones, no sé, pues por ejemplo todo lo que son los sistemas de telesondeo para buscar bajo el hielo, porque esta gente que se desplaza allí al Tupacalqui pues van a buscar a unos amigos que quedaron sepultados unos años antes y van a tratar de localizarlos bajo el hielo. Entonces van a llevar las técnicas, las tecnologías más avanzadas acopladas a drones para sondear bajo el suelo, ¿no? Para encontrar esos cadáveres, y sí que ahí me he tenido que documentar, pero no ha supuesto un gran esfuerzo, tanto como la parte histórica, que ahí sí que me tuve que hacer un pequeño experto en la cultura de los incas y culturas anteriores, ¿no? Precedentes de los incas. Soledad Palau, por cierto, un besote, Soledad, ella siempre al grano y nos pregunta, ¿cómo puedo hacerme con el libro? ¿Dónde podemos conseguir el libro? Pues el libro se puede conseguir, por ejemplo, en Amazon, y también en plataformas digitales, y también se puede conseguir en mi página de autor, por ejemplo. ¿Cuál es tu página? Tengo mi número de teléfono, por Messenger y directamente por WhatsApp, pues yo se lo puedo hacer llegar, firmado por el autor y a domicilio. Qué bien. Si es que ahora ya conseguir un libro bueno es tan fácil. Oye, ¿tu página de Facebook cuál es? ¿Joaquín Senén? Joaquín Senén, autor, está, o Joaquín Senén Fernández. Hay otra página de Facebook que es tengo 2. Una que es la normal, digamos, la que siempre he manejado desde hace mucho tiempo, y luego es la de autor, que es de creación reciente. Bueno, yo digo porque aparte de conseguir el libro Los Ángeles del Sol, que merece la pena y mucho, ya han conocido ustedes al autor,
De verdad, le recomiendo los documentales de Los tesoros de nuestro entorno, se van a sorprender. Son cortitos, son muy agradables de ver, se entiende todo muy bien y nos va a dejar con la boca abierta cuando lo vayamos viendo. La verdad es que son muy interesantes. Los tesoros de nuestro entorno. Y por supuesto el libro Los ángeles del sol, de Joaquín Senén, que merece la pena y mucho. Joaquín, ha sido un auténtico gustazo estar contigo. Pues nada, pues muchísimas gracias. Han quedado muchísimas cosas por contar, pero claro, es que es un libro complejo, hombre, ecléctico, que recoge muchos géneros y muchas cosas, y sería muy complicado y muy largo pues hablar Oye, pero yo sí tengo de todo. un minutillo más para que nos cuentes algo importante que nos hayamos dejado en el tintero. Pues no sé, hay muchas cosas, ¿no?, que se podrían comentar, pero quizá lo que he mencionado antes, ¿no?, que también lleva unas historias, aparte de ser un libro de aventuras en el que trata la historia, el montañismo, es un thriller, es un libro también de ciencia ficción, pues también el ingrediente romántico de esas potentes historias amorosas, un amor que es capaz de sobrepasar la frontera imposible de la muerte para reencarnar, para revivir de nuevo ese amor. Yo pienso que esa es un ingrediente bastante interesante, bastante notable, y que sobre todo Isabel Esteve me ayudó para darle mayor intensidad a esa parte romántica. Pues muchas gracias también, Isabel, y por supuesto muchas gracias a ti, Joaquín Senén, primero por habernos dedicado este tiempo y además por haber escrito Los ángeles del sol. De verdad, una novela altamente recomendable. Joaquín, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta siempre. Un abrazo. Bueno, amigo, y yo les decía antes, les comentaba, a todos nos gustan los tesoros, ¿no? Y sobre todo cuando no te lo esperas y te lo encuentras. Ayer recibí esta maravillosa obra de nuestra gran amiga Verónica Martínez Amat, que son Lágrimas de sal. Le agradezco muchísimo el libro, que es un tesoro. Lo he leído y me encanta, y por supuesto también la dedicatoria. Muchas gracias, Verónica, y venga a escribir el siguiente, que seguro que me gusta tanto como este, porque mira que son buenos tus libros. Bueno, tus libros y los de muchos amigos más que nos escriben, que podemos entrevistarles y que nos pueden pasar ese rato muy agradable leyendo sus libros. Yo no le voy a contar nada más, porque dentro de un rato tendremos el programa de Ponte al Día, y ya con esto pues le dejamos. Le mando desde aquí un abrazo muy fuerte, y ya saben, la semana que viene volveremos a hablar de libros y de escritores. Un abrazo muy fuerte, amigos. Hasta luego. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.